Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:9. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a este canal de YouTube. Quiero también invitarlo para que explore el diccionario digital excavadigital.com, diccionario griego-español. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Al respecto haremos una traducción lo más fiel posible al texto original, con tal vez las traducciones más exactas para nosotros, para los de habla española, y apegados a los manuscritos más antiguos que tenemos. Usaremos los aportes de Nestle y Alan, ¿verdad? Que también comprobaremos a través de una visita a los manuscritos, a los microfilm del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que lo estaremos viendo cómo están en los museos estos códices, los más antiguos que tenemos en este momento. El segundo objetivo, que quiere decir el texto bíblico, la parte hermenéutica, con un gran énfasis en la parte gramatical. Usamos el método teológico histórico gramatical y haremos un análisis de palabra por palabra en su significado gramatical. Y también ahondaremos en la parte de sintaxis, haciendo esa relación de las diferentes categorías gramaticales. Igualmente, en la parte histórica veremos los comentarios, al menos los más reconocidos, por ejemplo los de Robertson, lo que nos dice la Reina Valera 1995, la Biblia de Estudio, lo que nos dice la Biblia Jerusalén y unos aportes de gran cantidad de bibliografías importantes. El tercer objetivo, que me dice el texto bíblico, la parte teológica. La Biblia nos lleva al amor. El Evangelio nos lleva al amor. Entonces, una de las partes más importantes es: ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué es lo que a mí me dice para yo vivirlo? Hemos grabado una cantidad de videos importantes y estos están clasificados en diferentes páginas gratuitas. Lo insto para que escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google y explore esas páginas. Mateo 9:9, este es el texto que vamos a ver hoy, literalmente de los manuscritos más antiguos, como lo vamos a evidenciar en unos momentos. Dice: y pasando el Jesús de ahí, vio a hombres sentándose sobre el recaudo. El recaudo era una mesita donde ellos se sentaban a cobrar el impuesto para Roma. Mateo siendo dicho, es decir, se llamaba Mateo. En Marcos, en Lucas se le llama Leví. Dice, y dice para él. Entonces llegó Jesús, estaba Mateo, y le dice: sigue a mí. Y dice: y poniéndose en pie, siguió a él. El llamado de Jesús a el apóstol Mateo. Muchos ven acá y sacan tal vez conclusiones y dicen: Mateo se hace llamar Mateo porque el que escribe el libro de Mateo es Mateo. Bueno, no está muy claro.
no está muy claro que Mateo sea el escritor del Evangelio de Mateo. Es decir, este Mateo, que está siendo llamado por Jesús, que era recaudador de impuestos y se convierte en un apóstol, no está claro. Es decir, la tradición, y sobre todo algunos escritos, dicen que Mateo escribió Mateo, que Marcos escribió Marcos, que Lucas escribió Lucas y que Juan escribió Juan. Sin embargo, estos tres libros iniciales, Mateo, Marcos y Juan, no es posible que hayan sido escritos por ellos, porque era una sola obra, es un solo libro, hay un solo escritor. Más bien parece que son relatos que pululaban en la iglesia durante varias décadas, y cuando los apóstoles comienzan a morir o a desaparecer, entonces esos relatos comienzan a ser recopilados por algún autor que nadie sabe quién es, que no conocemos, y ese autor, al recopilar estos relatos, pues con el tiempo puede ser que dependiendo de las iglesias donde estaban, se fueron haciendo más grandes o sencillamente fueron modificando las formas. Puede ser, es decir, hay varias hipótesis al respecto. Lo que sí es que este Mateo no es necesariamente, para no cometer ese error, el que escribe el libro de Mateo. Estos evangelios son, como usted lo puede ver, estos son anónimos, no dice por quién fue escrito. Sí se dice que Lucas fue escrito a un tal Teófilo, pero no sabemos si era una recopilación ya hecha que se le dedica a alguien. Aunque él dice que investigó diligentemente, eso significaba recoger los relatos que existían sobre Jesús, que eran bastantes, y alguien los recopiló, pero no se sabe quién es. Entonces no sabemos, pero el escritor del evangelio, que llamamos Mateo, pues nos cuenta esto. Luego, sí, aquí se le llama Mateo, y en los otros evangelios se le llama Leví. Leví. Bueno, este es el texto que tenemos. Jesús llama a Mateo, como era tal vez la costumbre de alguien que hacía una escuela, y Jesús viene y llama a Mateo. Mateo de una vez se levanta y lo sigue a él, porque era un gran honor ser llamado por un maestro a ser parte de un grupo X. La Reina Valera 1995 traduce: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. La Biblia Jerusalén 1976 dice: cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Vamos a ver el interlineal de este texto. Este texto lo encontramos en Marcos 2:14 también, y Lucas 5:27, 28. Tenemos que ir al interlineal. Aquí tenemos el interlineal. Dice que paragon, pasando, o Jesús, el Jesús. Los nombres propios tenían artículos diferentes a nosotros. En español, los nombres propios de personas, de países, etcétera, no tienen artículos. Nosotros no decimos el Pedro, el Esgin, no, decimos Esgin, Pedro. No decimos la Costa Rica, sino decimos Costa Rica. Ellos sí tenían artículo. El Jesús lo hemos dejado para efectos de estudio. Equiten, de ahí. Iden, vio. Antropon, a hombre. Catímenon, sentándose. Epitotelonium, sobre el recaudo. Esto va junto porque esto es una preposición que va con el sustantivo y de alguna manera lo determina. Mateo, legómenon, siendo dicho, que legi, y dice aftó, para él,
acoluti mi, sigue a mí o sígueme. Que y Anastas poniéndose en pie y colutisen siguió aftó para él o a él. Este es el texto interlineal, no hay aparato crítico. Dice en la Reina Valera, Mateo, véase Marcos 2.14, la nota de Marcos 2.14. La nota de Marcos 2.14 dice Leví, mencionado este nombre solo aquí, y en Lucas 5.27.32. En Mateo 9 se le da el nombre de Mateo. Eso es todo lo que encontramos al respecto. En la Jerusalén dice el mismo a quien Marcos y Lucas llaman Leví. Tenemos de Robertson un comentario sobre la expresión epitotelonium, es decir, esto, epitotelonium, sobre el recaudo, este que tenemos acá, que Robertson dice en la Oficina de los Tributos Públicos sobre el recaudo. Dice, la oficina de impuestos o aduana de Capernaum, establecida allí para cobrar los impuestos a las naves que pasaban el lago para salir del territorio de Herodes o de los que se dirigían de Damasco a la costa, una ruta regular de caravanas. Ahora viene la expresión llamado Mateo, ¿verdad? Llamado Mateo, Mateum legomenum, que es esta, Mateum legomenum. Al respecto dice Robertson, y en 10.3, Mateo el publicano es designado como uno de los 12 apóstoles. Luego viene Marcos 2.14 y Lucas 5.27, lo llaman Leví. Tenía dos nombres, como era práctica común, dice Robertson, Mateo Leví. Los publicanos, los telone, ¿verdad? Los telone, vamos a ver si viene aquí viene telonium, pero no viene los telone. Dice los telone, reciben su nombre en castellano de latín publicanus. Eso se llega a traducir por el latín publicanus, que es un funcionario público, lo cual no es una designación muy precisa. Eran detestados, estas personas eran detestados debido a que actuaban con rapiña. Incluso Gavinio, procónsul de Siria, fue acusado por Cicerón de deducir a sirios y judíos unos impuestos legítimos a cambio de una compensación fraudulenta, y ordenó que algunos de los funcionarios de impuestos fueran destituidos. Jesús ya se había referido a los publicanos de un modo que muestra la poca estima en que eran tenidos por el público. No hay comentarios de Roberto Ana, ¿verdad?, al respecto de estos libros que se mencionan acá. Vamos a ir al Códice Sinaítico, que Paragon, Paragon, vamos a ver, Paragon, aquí sería, o Isus, el Jesús, o Isus, aquí está una rayita, aquí una iota mayúscula, una sigma, el Jesús, Equiten, este Equiten que viene aquí, que nosotros vamos a traducir de ahí, Equiten lo escribió como que alguien lo escribió después, ¿verdad? Pero ahí aparece en el manuscrito. Equiten, ¿verdad? Aquí está. Iden, aquí está Iden. Antropon, y aquí viene una rayita arriba, vienen las dos primeras y las dos finales, ¿verdad? Las dos letras iniciales y las dos letras finales. Antropon, abreviado. Catimenon, aquí viene Cati, la ti viene aquí pequeñita, ¿verdad? Catimenon. Luego viene Epitotelonium,
telonium. ¿Ves? Luego dice Mateon. Mateon. Mateon, ¿verdad? Esto es una ita. On. Mate. Sí, aquí parece que hay una diferencia, omitiéndose el alfa iota, ¿verdad? Por una ita. On legomenon, aquí está, que aquí aparece solo la capa, no aparece la I o E. Vamos a ver, no quiere subir. Legi, afto, acoluti, aquí viene solo una omicron y aquí viene una omicron y, porque aquí aparece la lambda y una vez, ¿verdad? Acolutin, la lambda. La omicron viene pequeñita por acá y la y por acá. Sí viene acolú. Y aquí ya viene un poquito oscuro el asunto. Sí sabemos que aquí está moi o mi, ¿verdad? Acolú. Puede ser que sí esté aquí, ¿verdad? La acolutin. Aquí viene un poquito oscuro el texto. Que aquí aparece que Anastas, sabiendo que esto es una sigma, ¿verdad? Luego aparece Icoluticen, que aparece Icoluti. Aquí otra vez otra variante. Y en el texto aparece la ita y acoluti y luego viene auto. Vamos a revisar eso un momentito. Auto. Aquí viene y lu, y aquí viene en el texto viene u aquí picolu. No, sí viene, aquí viene la y, la taf, aquí viene un cambio porque ahí viene ita y ya, y no está la sen Icoluti. Bueno, eso es un pequeño cambio que aparece ahí de los textos del Sinaítico. Vamos a ver el Vaticano. El Vaticano que Paragón, o Isus, viene la primera letra y la última, viene la rayita de que está abreviado. Quiten, aquí viene sí la palabra y muy clara. Eso significa que la rayita que omitió la ni. Iden, antropon, viene toda la palabra antropon, que en el sinaítico viene abreviada. Catimenum, muy clarito. Epitotelonium, teloni, viene aquí en el otro renglón. Mateo, alfa iota, muy bien.
Legomenum. Ajá. Que legi. Legi hasta aquí. Aquí comienza afto. A. Co. Lu. Ti. Acoluti, que es este que viene aquí, acoluti. Mi o moi. Que Anastas. Icolutisen. Icolutisen. Afto. Aquí. Muy bien, ahí tenemos el texto, viene totalmente fiel al manuscrito del siglo IV y indica la confianza que tenemos en los textos de Nestle y Aland. Comenzamos el análisis de las palabras. Aparece que en primer lugar, que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como y. Luego paragon. Paragon lo escribimos en el cuadro para estudiarlo. Yo lo busco en el diccionario y paragon es un participio, categoría gramatical, presente indicativo, presente activo, masculino singular nominativo. Es un participio que viene de parago y el paradigma es este que está en pantalla, ¿verdad? Esto es lo poco que tenemos. Lo ubicamos en el masculino singular nominativo, es decir, género masculino, número singular y caso nominativo. Estamos hablando entonces de este paragon. Paragon se va a traducir pasando, y pasando pasamos la diapositiva. O Jesús, el sustantivo Jesús con el artículo respectivo. Lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me va a decir que Jesús es un sustantivo masculino que viene de Jesús. Escribimos el paradigma Jesús en pantalla. Aquí lo tenemos, lo que aparece en el Nuevo Testamento. No aparece en plural, solo en singular. Y busco O Jesús, el artículo O y el sustantivo Jesús, que siempre van juntos. Los dos van a coincidir en el género, número y caso. Los dos son de género masculino, singular, nominativo. Lo que llamamos el sujeto de la oración en la gramática española. El Jesús. Pasamos la diapositiva. Equiten, que es un adverbio de ahí, ¿verdad? De ahí. Y pasando el Jesús de ahí o por ahí, puede ser también iden. Lo escribimos en el cuadro, lo buscamos en el diccionario. El diccionario me va a decir que es un verbo aoristo indicativo activo, tercera singular, que viene de orao. Y busco el paradigma activo de orao, que lo tenemos por acá, al menos lo que nos interesa. Yo lo busco en el diccionario y el diccionario me va a decir que es un verbo. Es lo primero que me va a decir, que viene de el paradigma viene de orao. El paradigma orao es de orao, que es un aoristo indicativo activo tercera singular del verbo ver, y se puede traducir vio, que es lo que tenemos aquí, aoristo indicativo activo, lo que nos dice el diccionario. Lo hemos condensado en esta columna, el verbo. Entonces vamos a ver, dice que es un aoristo en primer lugar, tiempo aoristo, modo indicativo acá, y voz activa, que es la que tenemos aquí, y tercera persona singular, ¿verdad? Tercera persona singular, que es este.
Lo conjugamos, yo vi, tú vistes, él vio. 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 Eso es lo que significa idem, vio. Pasamos a la diapositiva. Antropon. Lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario, me va a decir que es un sustantivo masculino que viene de antropos, que se traduce hombre. Aquí tenemos el paradigma de antropos con toda la declinación respectiva. Busco antropos, la terminación on en rojo, y está aquí. Eso me está diciendo que es un acusativo que está en singular, que es masculino. Es decir, masculino singular acusativo, como lo hemos puesto acá. Y los acusativos se les agrega la preposición a hombre. Vio a hombre. Pasamos la diapositiva. Catímenon. Lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario. El diccionario me dice, es un participio presente medio, masculino singular acusativo, que el paradigma es catime, viene de catime, busco el presente medio de catime. Aquí lo tenemos con las diferentes formas que adquiere en la voz media, en presente medio, y busco catímeno, que el diccionario me dice que es un masculino, es decir, género masculino, singular, número singular y caso acusativo. Aquí está. Y catímenon es esto. ¿Por qué catímenon está en masculino singular acusativo? Porque es la acción del sustantivo antropon. Él acompaña como si fuera un adjetivo. El hombre, digamos que sentándose, ¿quién es el que se está sentando? El hombre. ¿Ve? Entonces por eso coinciden en género, número y caso con el sustantivo que realiza su acción verbal. Entonces sentándose, epitotelonium. Epi es una preposición con acusativo sobre. Con el acusativo, digamos que el sustantivo que él está determinando va a llevar la preposición sobre, ¿verdad? Epi, y totelonium lo buscamos en el diccionario, lo escribimos en el cuadro. Yo busco telonium, me va a decir que es un sustantivo neutro que viene de telonium. Escribo telonium acá. Y estas son las formas que me aparecen en el Nuevo Testamento. Totelonium aparece en el nominativo y en el acusativo. ¿Cómo sé yo que totelonium es acusativo? Bueno, sobre el telonium, por dos razones. Una, porque viene la preposición epi, que es sobre acusativos. Pero la más fácil es cuando yo veo catímeno, y que es el verbo, el participio funciona como verbo. Vio a hombre sentándose sobre el telonio. Vio a hombre sentándose sobre el recaudo. Entonces, el verbo, que es yo le hago dos preguntas. ¿Quién realiza la acción verbal? Es el hombre. Ese es el sujeto, el nominativo. Y el hombre se sienta. ¿Dónde se sienta el hombre? Sobre el recaudo. Ese viene a ser el complemento directo o el acusativo, que es el que tenemos acá. Esa es la segunda forma de enterarse por qué recaudo es acusativo y no nominativo. No es el sujeto de la oración. Una muy fácil es sencillamente, si no es sujeto, entonces si no es nominativo, es acusativo. Bien, entonces el telonium, el recaudo, ¿verdad? Pasamos la diapositiva. Mateo, lo escribimos acá. Mateo, lo buscamos en el diccionario, me dice, eso es un sustantivo masculino, todos los nombres de hombre eran masculinos. Mateos, este es el paradigma, lo traemos acá, y voy a buscar Mataion o Mateion, terminación on,
y veo que es un acusativo, ¿verdad? ¿Qué se puede escribir en el acusativo? A Mateo se puede escribir, pero aquí sonaría muy feo. El recaudo, a Mateo siendo dicho. Nada más traducimos Mateo. Pasamos a la diapositiva. Legomenum. Legomenum lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario, me va a decir, es un participio presente pasivo masculino singular acusativo del verbo lego. Ese es el paradigma. Traigo lego en presente pasivo, como me dice el diccionario. Y esto es una labor de la mano con el diccionario. Y busco masculino singular acusativo, dice el diccionario. Es decir, que está en masculino singular acusativo. Legómenum, aquí está. Y legómenum, siendo dicho, ya se traduce. ¿Por qué siendo dicho? Pues todos estos se traducen siendo dicho, pues son pasivos. Ahora, ¿por qué está en masculino singular acusativo? Él hace referencia a un sustantivo, ¿verdad? Al sustantivo Mateo. Mateo siendo dicho. Es decir, ¿quién es el siendo dicho? El siendo llamado. Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sustantivo? Por eso concuerda en género, número y caso con el sustantivo, porque él lo determina. Igual que un sustantivo, igual que el artículo, etc. Legómenum, que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce y, ¿verdad? Y el anterior no sé si les dije que entonces se traduce siendo dicho, ¿verdad? Siendo dicho. Mateo siendo dicho, siendo llamado Mateo, ¿verdad? Luego dice legi, lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice el diccionario que es un verbo, por eso le escribo que es un verbo, que viene del paradigma lego, escribo que viene del paradigma lego, que es un presente indicativo activo tercera singular, lo escribo acá, ¿verdad? Y las traducciones respectivas. Viene el verbo decir y se puede traducir dice. Entonces lo busco, es un verbo presente, indicativo, modo indicativo, voz activa, que es el amarillo, y tercera persona singular. Lo conjugo, yo digo, tú dices, él dice. Y dice, aftó, lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario, me dice el diccionario que es un pronombre personal masculino que viene de aftos, él, ella, ello. Escribimos el paradigma aftos entonces acá en pantalla y dice que está en el masculino singular dativo, pero resulta que aftó también está en el neutro. ¿Cómo yo sé si es masculino o es neutro? Bueno, porque tengo que ver el antecedente. Y dice para él. ¿Quién es para él? ¿Quién es aftó? ¿Quién es para él? ¿Quién es el antecedente de esto? ¿De quién está hablando? Ese pronombre, ¿cuál nombre está sustituyendo? ¿Verdad? Los pronombres sustituyen nombres o sustantivos. Él está sustituyendo y dice para él. Y dice a Mateo. Mateo, si usted recuerda, es un sustantivo masculino. ¿Recuerda? Entonces, él tiene que ser masculino. En este caso, singular dativo. Y dice aftó. Aquí se le agrega una preposición a, para, por, con o en. Yo escogí y dice para él. Yo escogí la preposición para. Dice para él. Dice
pasamos la diapositiva a Coluti. A Coluti lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario. Busco en el diccionario a Coluti. Todas las palabras están en el diccionario, absolutamente todas. Dice que es un verbo. Entonces escribo verbo, que viene de el paradigma aculuteo. Aquí está aculuteo, que es un presente imperativo activo segunda singular. Aquí está. Y luego las traducciones. Viene el verbo seguir y se traduce sigue. Sigue. Entonces tenemos que es un verbo que viene de aculuteo. Aquí traemos aculuteo. Y que está en el tiempo presente, me dice el diccionario. En el modo imperativo, en modo de orden, de dar una orden. Verbo activo, está aquí en amarillo, el activo segunda singular. Acoluti es sigue, sigue, sigue. Es una orden, sigue. Luego eso se va a complementar con el pronombre personal que viene posterior. Mi, lo busco en el diccionario, me dice que es un pronombre personal singular dativo que viene de ego. Busco ego con las tres formas, masculino, femenino y neutro, aunque se repiten, por eso yo aquí no pongo género, porque en realidad son todos iguales, pero sí es bueno identificar el antecedente. Mi lo vemos acá, ¿verdad? En el dativo, como dice aquí, y en el singular, singular dativo, pero ya ahí aparecen todos. Aparece en el femenino y aparece en el neutro. La pregunta es, sigue a mí. La pregunta es si es masculino, si es femenino, es neutro. Bueno, ¿quién es mí? Jesús. Por lo tanto es masculino, singular, dativo. Dependiendo, porque ese es el antecedente. Ese mí es sígueme a mí. Ese mí es Jesús. Por lo tanto es. Sin embargo, la mayoría de escritores no escriben el género porque todos son iguales. Que una conjunción coordinada copulativa y Anastas lo buscamos en el diccionario. El diccionario me dice es un participio aoristo activo masculino singular nominativo y el paradigma es anístime. Busco el paradigma anístime como aoristo activo. Aquí está anístime como aoristo activo, que todas las formas se van a traducir poniendo en pie. Entonces tenemos que según el diccionario es un masculino, género masculino, singular, número singular y caso nominativo. Y aquí lo tenemos, Anastas, ¿lo es? ¿Verdad? Y y Anastas poniéndose en pie, ¿verdad? Y poniendo en pie, es que el verbo puede ser ponerse en pie. Si lo traducimos ponerse en pie, es poniéndose en pie. Y así lo dicen los que han hecho las investigaciones. Por lo tanto es poniéndose en pie. Aunque tenga la forma de una voz activa, está como si fuera una voz media, ¿verdad? Pero así está. Entonces poniéndose en pie. Luego dice icoluticen, aquí está icoluticen, ¿verdad? Lo buscamos en el diccionario. Los verbos los ponemos así para ayudarles mejor. El diccionario me dice que es un verbo que viene del paradigma aculuteo y que es un aoristo indicativo activo tercera singular. Es decir, de la voz activa traemos el paradigma activo y busco en el tiempo aoristo
Luego dice tiempo auristo, modo indicativo, el modo real, y la voz activa, estamos en el amarillo, y tercera persona singular. Es este, tercera singular. 1, 2, 3. ¿Cómo se traduce? Y coluticen, yo yo seguí, tú seguiste, él siguió. Siguió, como la recomendación, siguió. Siguió, y terminamos con aftó, la última palabrita, que ya la habíamos buscado, pero la vamos a hacer de nuevo. Aftó, que si yo lo busco en el diccionario me dice, es un pronombre personal masculino singular acusativo que viene de el paradigma aftos. Aquí está el paradigma aftos, que ese sí tiene masculino, femenino y neutro más diferenciado. Yo busco aftó, ya el diccionario me va a decir que es masculino singular dativo, pero más masculino singular dativo, pero también aparece como neutro singular dativo. Y entonces yo digo, ¿qué es masculino? Porque yo puse masculino y no neutro. Bueno, en pie siguió a él. ¿Quién es él? ¿Cuál es el antecedente de aftó? Es Jesús. Jesús es masculino. Por lo tanto es masculino singular dativo. Ahí tenemos la traducción literal, lo más apegada a los manuscritos del siglo IV, lo más exacto que podemos hacer del Nuevo Testamento de Mateo 9:9. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en Mateo 9:10.